Luego de su despido de Deep Purple a mediados del año 1989, Ian Gillan se embarcaría en su nueva carrera solista. Habiendo experimentado que había otra vida fuera de Deep Purple, tras su extensa carrera como solista desde 1975 a 1982, su paso por Black Sabbath en 1983, su proyecto junto a Roger Glover el año anterior y su reciente experiencia con Garth Rocket and the Moonshiners ese mismo año, Ian Gillan no se sentiría para nada amedrentado ante las adversidades. Sin embargo, no encontraría apoyo por parte de ninguna de las discográficas más poderosas, debiendo probar suerte con algunos pequeños sellos de Europa. Esta falta de apoyo se debía a que las compañías apenas intentaban apostar a nuevos artistas más jóvenes como Guns N' Roses, Poison o Bon Jovi y solamente apoyaban con fuerza a una muy reducida cantidad de artistas veteranos del mainstream más comercial. Fue así que entre los meses de diciembre de 1989 y enero de 1990, Ian Gillan trabajaría en la grabación de un álbum solista prácticamente financiado por él mismo con la ayuda de Steve Morris, su guitarrista de la banda Garth Rocket and the Moonshiners, con quien ya había comenzado a trabajar en nuevas canciones. Steve Morris era un muy buen guitarrista y compositor, de muy bajo perfil, pero que se destacaba por ser un guitarrista muy refinado, creativo y de muy prolija digitación. Este álbum sería grabado en los Emerson Studios de Liverpool, Olympic Studio de Londres y Doncavie Crescent Studios de Warrington, Inglaterra. Este disco sería producido por Leif Maces, quien había trabajado recientemente en el álbum Guitar Shop de Jeff Beck, Terry Bozzio y Tony Hymas. El álbum se titularía Naked Thunder y sería lanzado el 16 de julio de 1990 y sería editado por un pequeño sello alemán llamado Teldec. El álbum Naked Thunder solo llegaría al puesto 63 en el ranking del Reino Unido. El álbum titulado Naked Thunder cuenta con una variada y refinada selección de canciones con estilo de hard rock, aunque algunas con predominio de teclados que le darían un toque más pop y que intentaría sonar un poco más comercial. El álbum abría con la energética Good Reaction, que sería utilizada para abrir sus futuros conciertos. Para la grabación de este disco, en la batería participarían el virtuoso Simon Phillips y el experimentado Ted McKenna. En el bajo participaría nuestro conocido Roger Glover y además Chris Glenn, otro experimentado bajista de hard rock. De los teclados se ocuparían John Peter Robinson, Tommy Eyre y el guitarrista Steve Morris. Uno de los mejores momentos del disco sería la bellísima balada Lovin' on Borrowed Time, en la que participaría la cantante Carol Kenyon. La canción No Good Luck sería lanzada como simple difusión y estaría acompañada de un videoclip. Otra gran canción de este disco sería la gran Nothing But the Best, que también sería lanzada como simple. En el álbum también se incluye la participación del saxofonista Alby Donnelly y la sección de vientos de 18 Horns. Otro gran momento del disco es la canción The Long and Lonely Ride. En este disco también participarían el guitarrista Mick O'Donoghue y el vocalista David Lloyd, quienes acompañarían a Gillan en su siguiente gira. Para la edición en vinilo, el álbum cerraba con No More Cane on the Brazos. Su reedición en CD agregaría dos nuevas canciones tituladas Rock and Roll Girls y Hole in My Vest. A principios de 1990, Ian Gillan reclutaría una banda para salir de gira. Esta banda estaría constituida por los guitarristas Steve Morris y Mick O'Donoghue en primera y segunda guitarra respectivamente, sumándose el bajista Chris Glenn y el baterista Ted McKenna, quienes anteriormente habían sido integrantes de The Michael Schenker Group.
Además incorporarían el tecladista Tommy Eyre y el vocalista David Lloyd. Todos estos músicos ya habían participado en la grabación de Naked Thunder, por ende conocían el repertorio y la banda lograría sonar a la perfección. La lista de temas para la gira se modificaría constantemente entre los diferentes shows y consistía de pocas canciones de este nuevo álbum, como Good Reaction, No More Cain and the Parasols, Nothing to Lose, No Good Luck y Sweet Lolita. En la lista se incluirían varios clásicos de rock and roll como Trouble, Lucille, Ain't That Loving You Baby, New Orleans y Let It Roll. De los clásicos de Deep Purple, la banda tocaría Knocking at Your Back Door, Speed King, Black Knight, Strange King a Woman, Demon's Eye y Smoke on the Water, las cuales irían variando entre los diferentes conciertos. De su banda Gillan de los 80 agregarían el clásico de Stevie Wonder, Living for the City. Una de las novedades sería la inclusión de la balada When a Blind Man Cries, canción que había quedado fuera del álbum Machine Head y que había sido rechazada por Ritchie Blackmore en su momento. Debido a la reciente caída del muro de Berlín y la nueva apertura de los países de la órbita soviética hacia la cultura occidental, esta larga gira de Ian Gillan comenzaría por la Unión Soviética el 11 de mayo de 1990 en el Estadio Olímpico de Moscú y se extendería durante los meses de mayo y junio, dando 22 conciertos por diferentes ciudades. En junio se presentarían en Dinamarca y en agosto darían 4 conciertos en Brasil y un concierto en Buenos Aires, Argentina, el 10 de agosto de 1990. Durante el resto de agosto, septiembre y octubre girarían intensamente por casi toda Europa. El concierto del 24 de agosto de 1990 en la ciudad de Nottingham, Inglaterra, sería grabado y filmado y sería editado para su venta en CD y DVD en el año 2002. El 22 de octubre en Estocolmo, el guitarrista Yngwie Malmsteen subiría al escenario donde tocaría los bises Black Knight y Lucille. Esta extensa gira culminaría el 26 de octubre en la ciudad de Berlín, luego de haber dado un total de 70 conciertos tras su debut en mayo en la ciudad de Moscú. Si bien la gira de Ian Gillan había sido muy exitosa, la compañía discográfica no habría apoyado lo suficiente al álbum distribuyéndolo en las disquerías ni promocionándolo adecuadamente. En este mes de octubre, Deep Purple lanzaba a la venta su álbum Slaves and Masters con su nuevo vocalista. Durante 1991, Ian Gillan comenzaría a trabajar en su siguiente álbum, pero esta vez lo haría bajo el nombre de Gillan y su banda estaría integrada por nuevos músicos. Su socio musical, a pesar de cierto rechazo de la compañía discográfica, volvería a ser Steve Morris, y la banda para la grabación del nuevo álbum estaría constituida por una muy reducida banda integrada por Steve Morris en guitarra, Brett Bloomfield en bajo y Leonard Hayes en la batería. La canción Hand Me Out to Dry fue la única compuesta y tocada junto al guitarrista Leslie West. La compañía había presionado a Gillan para que trabajara junto a este músico de legendaria trayectoria que había integrado a la banda Mountain. El nuevo álbum se titularía Toolbox y sería lanzado en agosto de 1991. El nuevo álbum sería grabado en los estudios Battery de Londres y sería editado por el sello East West Records, sello que además había presionado a Gillan para que haga un disco mucho más heavy que el anterior. Este álbum sería producido por Chris Tsangarides, productor que tenía cierta habilidad para trabajar con artistas de heavy metal. El estilo musical del nuevo álbum sería marcadamente heavy, con guitarras aguerridas, mucha distorsión y con un sonido mucho más oscuro que en cualquiera de sus álbumes anteriores, y con un Ian Gillan en llamas gritando como nunca antes en ningún otro álbum de su carrera. Toolbox es un disco que no para de rockear desde el comienzo al final, prescindiendo absolutamente de teclados, con un claro dominio de la voz y de las guitarras, sobre una poderosa base rítmica lograda por el bajo y la batería.
La renovada banda de Gillan se prepararía para la gira presentación del álbum Toolbox, y en la lista de temas se incluirían canciones de este disco como Dancing Nylon Shirt, Don't Hold Me Back, Toolbox, Turn Me Out to Dry, Candy Horizon, Dirty Dog y Bed of Night. De su disco anterior solamente tocarían No More Pain on the Brazos. También se incluirían temas de Deep Purple como When a Blind Man Cries, Maybe an Amelio, Black Knight y Smoke on the Water, con el agregado de algunos viejos clásicos como Lucille y New Orleans. Esta formación, integrada por Ian Gillan en voz, Steve Morris en guitarra, Brett Bloomfield en bajo y Leonard Hayes en batería, saldría de gira por Europa durante el resto de 1991. Para la gira del año 1992, se presionó a Gillan de salir de gira con otro guitarrista que reemplazaría a Steve Morris. El elegido sería el joven y talentoso Dean Howard. Esta nueva gira comenzaría el 30 de enero en la ciudad de Estambul, y en febrero se presentarían dando 2 conciertos en Chipre, 3 en Grecia y 6 en Japón. Ese mismo mes de febrero y marzo realizarían otra importante gira de 14 conciertos en Australia y uno en la ciudad de Bangkok, Tailandia. Durante marzo y abril se presentarían en otra fuerte gira por Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. El 30 de abril de 1992 comenzaría una gira por Sudamérica, dando un show en el Estadio Olímpico de La Paz, Bolivia, siguiendo otra actuación el 2 de mayo en Montevideo, Uruguay, continuando con 4 shows en Brasil, y se presentaría los días 15 y 16 de mayo en Buenos Aires, Argentina. Durante el resto del mes de mayo se presentaría en Chile, Perú, Venezuela y México. A mediados de 1992, Gillan y sus muchachos se encontraron sin un contrato discográfico y carecían de los recursos, ya que su sello East West los había borrado. Las intenciones de Gillan era que la nueva banda se relanzara bajo el nombre de Repo Dipo. Durante este periodo, también Ian Gillan participaría en 3 canciones del cantante griego Mihalis Rakintsis. A fines de agosto de 1992, sorpresivamente, Ian Gillan recibió un llamado para que se uniera a Deep Purple, ya que los miembros de esta banda no estaban demasiado conformes con el vocalista Joe Lynn Turner, ni tampoco con los resultados del nuevo disco que habían empezado a grabar. El único que no estaba de acuerdo con el posible regreso de Ian Gillan sería su guitarrista Ritchie Blackmore. También recibieron presiones de su compañía discográfica para que Ian Gillan volviera a Deep Purple para poder conmemorar el 25º aniversario de la banda con su formación más exitosa. Ian Gillan se sentiría irresistiblemente atraído por este ofrecimiento de volver a Deep Purple, y su respuesta sería afirmativa. La banda de Ian Gillan daría sus últimos conciertos los días 8 de septiembre en Bulgaria y 11 de septiembre en Rumania, luego de haberse presentado en más de 70 conciertos durante todo 1992. Sin embargo, Ian Gillan no descartaba regresar con su banda Repo Dipo, ya que esta banda había comenzado a trabajar en un nuevo material, pero lamentablemente los futuros acontecimientos harían imposible su retorno. Para alegría de todos los fans de Deep Purple, Ian Gillan comenzaría a trabajar con la banda en su próximo disco. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.